Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre del presidente. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote, hoy, domingo, ya se acerca la nueva Constitución de la República. ¿Qué podrías tú decirnos? Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por esta nueva invitación, que es una forma, como siempre he dicho, de establecer una conversación con la mayoría de los dominicanos. Quiero referirme a la pregunta que me hace, pero antes quiero manifestarte mi solidaridad por la situación familiar que la familia Gómez Canaán atraviesa. Los asuntos de la justicia se le dejan a la justicia y la justicia actuará de conformidad con lo que establece la ley, es lo que esperamos. Sin embargo, al margen de eso, sé que ustedes como humanos y como padre, tú y tu esposa y tus demás hijos, estarán atravesando por una situación de dificultad y admiro tu entereza y tu fortaleza para seguir haciendo tus labores cotidianas al mismo tiempo que públicamente te has solidarizado con tu hijo sin solidarizarte con las conductas que eventualmente, que no han sido probadas, tú puedas reprochar. Como todos los padres, hay cosas que reprochamos en los hijos. De manera que a título personal te manifiesto mi solidaridad. Gracias. Bueno, tal como tú has dicho, la Asamblea Revisora, que es la que está conociendo la reforma constitucional por mandato de la Constitución, tiene un reglamento interno que se lo da a la propia Asamblea Revisora. Y ese reglamento establece que los mecanismos, la forma, la mecánica de cómo se desenvuelve el procedimiento para la modificación constitucional, sin salirse nunca de las disposiciones de la propia Constitución, que establece de manera contundente que la Constitución solo se puede reformar como ella manda. Pero dentro de ese mandato constitucional, esto se queda, digamos, normado, regulado mediante un reglamento. Entonces, ese reglamento establece que entre la primera y la segunda lectura, que deberán haber 2 lecturas, deben mediar por lo menos 5 días. Y en esos 5 días intervienen algunas comisiones permanentes o designadas para la verificación, la rectificación de determinados elementos que tienen que ver con la redacción de lo ya aprobado, bajo el entendido de que esta comisión de verificación no puede jamás salirse del tema aprobado, pero sí hacer los ajustes en cuanto, digamos, a la semántica, a la redacción. Ahora, en la segunda lectura, la Asamblea puede desechar algo que ya haya sido aprobado en la primera lectura. Tengo entendido que la segunda lectura está convocada para mañana lunes o con toda seguridad en la semana. Lo que quiere decir que la República Dominicana se aboca a que con mucha probabilidad En esta semana próxima tendremos una nueva constitución. Tendremos una constitución modificada, reformada, en los elementos que están contenidos en la ley de convocatoria. ¿Qué es nuevo? ¿Qué se ha reformado en esta nueva constitución que se acerca? Bueno, mira, como se ha visto, porque esto ha sido transmitido por televisión, la Asamblea, contrario a los
a los preludios que se habían anunciado, se ha mantenido apegada a las disposiciones de la ley de la convocatoria, en razón de que, como yo dije una vez en este mismo programa, la Constitución establece que la Asamblea Revisora deberá conocer de la reforma propuesta, y la reforma propuesta es la que está sugerida o contenida en la ley. Ahora bien, sí en la ley se introdujo por lo menos una modificación. Y esa modificación es que el Poder Ejecutivo, en el proyecto que sometió, se limitaba a excluir al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero un senador propuso que en la ley se introdujera que este funcionario iba a ser sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional, lo cual fue aprobado en primera lectura y posiblemente se mantenga en la segunda lectura. Si se aprueba tal como ha sido aprobado en la primera lectura, podemos decir que la Asamblea Revisora ha sido fiel, y quizás una de las pocas veces en los tiempos ya de la democracia, en que la Asamblea Revisora respeta ese mandato constitucional y se mantiene fiel y estricto a lo que dice la ley. Antoliano, hay una realidad que ha ocurrido por vez primera en esta epopeya histórica de los últimos 63 años. Estamos hablando de nuestra vida democrática hasta accidentada con una revolución que comenzó precisamente a partir del ajusticiamiento del dictador Trujillo. Por vez primera vemos a un presidente como Luis Abinader, que esa propia Asamblea Revisora de la nueva Constitución han aprobado unánimemente una decisión del jefe del Estado de no ser jamás ni candidato presidencial ni vicepresidencial. ¿Qué tú dirías? Bueno, mira, es un hecho insólito que debe permanecer en la historia de la política dominicana por siempre, porque esto establece un hito y sobre todo porque en la comunidad política nunca creyó que esta propuesta del presidente Abinader era honesta y era sincera. Hoy la comprueba. Sí, lo que conocemos a Luis Abinader sabemos que no podía ser de otra manera. Así es. Él se empeña y se empeñó, y así se consignó en la primera parte de la reforma, en la primera lectura, no solo que se petrifique la idea de la no reelección consecutiva, sino que a Luis Abinader, a él, se le cierre la posibilidad de ser candidato jamás. Entonces, esto trae un ingrediente político importante, que probablemente los jóvenes que tienen un liderazgo en auge, esto garantiza el relevo político en todos los partidos. Claro, que veo que no lo han advertido, porque si yo hubiese sido un dirigente PLDista con 30 años de edad o con 35 años de edad, con expectativa de hacer un liderazgo superior, yo no me hubiese opuesto a eso. Es razón de que aquí ha habido los procesos políticos de cuando Balaguer y Leonel Fernández y el propio Danilo Medina, bueno, en el caso de Danilo Medina por lo menos lo intentó, pero entre Balaguer y Leonel Fernández, digamos que han castrado a varias generaciones del liderazgo de sus respectivos partidos. Por ejemplo, algo que tú conoces bien porque estuviste cerca, hubo gente de la generación, digamos, de Víctor Gómez Vergés, que formaron el Movimiento Nacional de la Juventud. Así es. Y esa era la camada del nuevo liderazgo del Partido Reformista. Y se envejecieron todos viendo a Balaguer candidato siempre. Siempre el presidente. En el caso de Leonel Fernández, fue presidente por 3 ocasiones y el relevo esperando, y hoy todavía él aspira a ser presidente. De manera que esta modificación constitucional le garantiza
a esa generación, De todos los partidos. sí que habrá una movilidad política aquí, en el liderazgo. Bueno, Antoliano, tenemos que hablar de otras reformas. La modernización fiscal, es decir, los planteamientos que ha sido convocado precisamente, ya lo introdujo por la Cámara de Diputados. ¿Qué tú dirías? Mira, Guillermo, a pesar de que el tema de tributario, fiscal y económico es una competencia fundamentalmente del Ministerio de Hacienda y del equipo económico del gobierno, pero yo como ciudadano tengo una opinión que quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para expresarla. Exprésala. Mira, al momento en que Luis Abinader toma la decisión de hacer esta reforma, él sabe que esto le resta capital político inmediato. Y no hablo de capital político en función de una candidatura personal, porque ya sabemos que él no aspira, pero él es un político y seguirá en las lides políticas. Ahora, esto era una necesidad que tenía el país, que tiene el país y que está dispuesto incluso en una ley. Él pudo, y yo quiero llamar la atención de los televidentes sobre esto que voy a decir. El presidente Abinader pudo haber dicho, bueno, mira, el servicio de atención primaria de salud, el servicio de movilidad urbano, las infraestructuras que queremos construir en el país, lo que voy a hacer es que voy a seguir buscando dinero prestado, lo voy a hacer todo. Antes de terminar mi mandato voy a entregar todo resuelto y voy a meter al país en un hoyo más profundo del que está. Endeudamiento desproporcionado. Entonces, la banderilla iba a ser para él y el problema era para el gobierno que viniera. Sabiendo él que él no se va a reelegir de nuevo y que él no va a ser presidente de nuevo, eso hubiese sido un esquema perfecto para salir siendo el héroe y el que venga el villano. Podía usar dinero prestado para seguir resolviendo el problema de la generación eléctrica, en lo cual el gobierno ha estado trabajando. Pero él decidió sacrificar sus propias posibilidades políticas y decir, esto hay que poner un freno, porque la República Dominicana tiene una disyuntiva. Es trabajar para el país, no trabajar como candidato, no trabajar por el egoísmo político. Así, ese es el término. Pero el país tiene una disyuntiva. O seguimos viviendo de préstamos o damos un frenazo y tratamos de aumentar la recaudación, porque ¿de qué se nutre los servicios públicos? ¿De dónde que el Estado busca dinero para resolver los problemas cotidianos y las necesidades sociales? Cuando la gente quiere que le arreglen las calles, cuando la gente quiere que le terminen el acueducto, cuando la gente quiere que le hagan la escuela, ¿de dónde sale el dinero? Es de los impuestos. Entonces, o seguimos fingiendo y asumiendo una actitud política hipócrita. Irresponsable. Irresponsable, eso es. De manera que yo creo que esto era una necesidad inevitable y además oí una opinión del economista Jaime Aristi Escudero, que dice que por primera vez... Un prestigioso economista respetado. Que no tiene ninguna sospecha de que sea un hombre del gobierno. No. Y él dice que por primera vez... Es un profesional respetado. Así es. Que por primera vez la carga va sobre los ricos. Y yo quiero explicar eso. Yo estoy de acuerdo con Jaime porque es una reforma que le marcha a eliminar las exenciones de impuestos al sector industrial y al sector productivo. Digamos que se elimina la ley de incentivo a las empresas de la frontera, se elimina el Confotur para el sector turístico, se elimina la ley de cine para la producción de la industria cinematográfica, entre otros. Ese es el primer tablazo, para usar la palabra que algunos han puesto de moda. Ahora, en los sectores de menor ingreso,
el gobierno ha dispuesto aumentar el salario mínimo y aumentar los planes de beneficios sociales, como la tarjeta para la alimentación, etcétera, para compensar lo poco que le van a quitar a la gente pobre, porque al fin y al cabo, quienes más pagan impuestos son quienes más consumen y quienes más producen. Mira, Antoliano. Y hay una aclaración, termina tu pregunta porque hay una aclaración que no quiero dejar de hacer. Mira, Antoliano, también se ha introducido por el Senado de la República la reforma laboral. ¿Qué tú dirías? Sí, antes de entrar en la reforma laboral, quiero explicar algo que ayer escuché al licenciado Domínguez Brito referirse a eso, y quizá por la rapidez con que lo hizo, no lo hizo en términos legalmente correctos. Él dice que con el IVA, con el impuesto a la vivienda, a los inmuebles, a la propiedad inmobiliaria, él dice que como esto se bajó a 5 millones de pesos, la parte exenta, que cualquier persona tiene un inmueble que cuesta 5 millones de pesos, entonces tendrá que pagar. No es así. El impuesto sobre la vivienda, antes y ahora, después de esta reforma, es sobre el excedente de la parte exenta. Es decir, actualmente son 9 millones y tanto de pesos. Vamos a suponer que sean 10. Si una persona tiene un inmueble que vale 11 millones de pesos, entonces va a pagar el 1% del millón, es decir, de lo que excede la parte exenta, porque ya la ley dice que hay 10 millones que no pagan. Si usted tiene un inmueble que vale 10.5 millones, no paga. Paga el 1% de 500.000. Por los 500.000. Exactamente. Entonces, lo que está proponiendo esta reforma es que esta exención se disminuya un poco, se lleva a 5. La mayoría de la gente pobre vive en inmuebles que valen menos de 5 millones. Exacto. El que vive en un apartamento que vale 6 millones, que ya pasa a ser clase media, entonces pagará un impuesto de un 1% del millón anual del millón. Son 6.000 pesos. Bueno, no he calculado bien. De manera que no es que va a pagar sobre 6 millones. Va a pagar porque hay 5 que están libres de... Es por la diferencia. Es por la diferencia. Con respecto a la pregunta de la reforma laboral, las reformas laborales se hacen como las tributarias, tienen que ajustarse cada cierto tiempo. Nada puede permanecer estático eternamente. Hay que ir reajustando los beneficios laborales en favor de los trabajadores, y esa es la intención de esta reforma. Ahora, la reforma laboral siempre debe ser consensuada, y es lo que los laboralistas llaman los acuerdos tripartitos. Es que el consenso es una obligación moral del liderazgo responsable de un país. No es una opción, es una responsabilidad que tiene que tener un liderazgo responsable. Y eso es lo que está pasando. No se concibe, Guillermo, una reforma laboral que no sea consensuada. Claro. De manera que si la reforma es más o menos limitada, es porque, como dijo el ministro Luis Miguel Ercans, no se amplió el consenso. Por ejemplo, un tema que es recurrente en las discusiones laborales es el tema de la eliminación o no de la cesantía. La reforma que se está introduciendo mantiene el beneficio de la cesantía, porque uno de los 3 elementos de la discusión, de las 3 patas, no consintió en eso, que es el sector trabajador. Así es. Entonces el gobierno no debe introducir en el Congreso un proyecto de reforma que diga que se elimina la cesantía si eso no ha sido consensuado. Pudo haber sido consensuado bajo un acuerdo de que esto se iba a compensar con otro beneficio, pero no fue así. Entonces hay elementos procesales que tienen que ver con la conciliación previa para evitar que todos los procesos de reclamación de prestaciones laborales
tengan necesariamente que judicializarse. De modo pues que ya en el curso de los días por venir, el Congreso se abocará a la discusión paralela tanto de la reforma fiscal como de la reforma laboral. Antoliano, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero no podemos dejar de tocar en su conjunto reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, es decir, en tiempo en que la mayoría de los dominicanos ya saben que tenemos un presidente que no volverá a ser candidato presidencial ni vicepresidencial porque lo está impidiendo y lo va a impedir la nueva Constitución. ¿Cuál es la conclusión tuya de todo esto que ha presentado nuestro presidente Luis Abinader? Mira, el presidente Abinader lo había dicho, que bueno, recuerda que en el primer gobierno se envió al Consejo Económico y Social un paquete de 12 propuestas de reforma porque él entendió que el Estado dominicano había que modernizarlo, que hay que adecuarlo a los tiempos. Así todavía, estas son, digamos, las reformas fundamentales, pero hay pequeñas reformas, adecuación de normas y de leyes, que hay que seguir trabajando en eso. Incluso la Constitución del 2010 todavía tiene una cantidad determinada de leyes que las ordena la propia Constitución, que no han sido elaboradas y sometidas al Congreso, y esta puntual reforma requiere de algunas leyes para adecuarse ahora a la nueva Constitución. Así es. Por ejemplo, la Constitución establece, y eso lo hemos explicado aquí antes, que la política contra el crimen será dividida, digamos, en dos partes: la política de persecución y la política de prevención. Y que la política de prevención contra el crimen deberá recaer sobre un órgano legislativo, sobre un órgano que cree la ley. Ese órgano debe ser el Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia no ha sido aprobado todavía por la Cámara Legislativa. Entonces ya hay que aprobarlo. Ya tiene el Congreso que resolver eso porque ya hay un transitorio que dice que el Ministerio Público se quedará con el manejo de la política criminal total hasta tanto esto se apruebe. Pero el mismo Ministerio de Justicia deberá asumir la responsabilidad del sistema penitenciario. Así es. Y eso, para eso no hay que reformar la Constitución, pero tiene que sí aprobarse la ley. Pero hay otras leyes más que emanarán de esta reforma constitucional que el Congreso tiene que abocarse. Entonces, la reforma es integral, global y de modernización y actualización del Estado a estos nuevos tiempos. Mi querido Antoliano Peralta, contigo podemos hablar por muchas horas como consultor jurídico, como fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, es decir, con toda facilidad a expresar de ese trabajo responsable que tú has venido haciendo por más de 4 años. Pero tú tienes la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mira, Guillermo, solo quiero aprovechar estos segundos para decir que toda reforma implica discusiones y toda reforma implica suspicacia y toda reforma implica dudas. Que el pueblo debe tener fe en que en cuanto a la reforma fiscal, la reforma tributaria, este gobierno ha demostrado que las recaudaciones son para revertirla en favor de la comunidad. Y con respecto a la reforma constitucional, ya hay una prueba de que el presidente Abinader es un hombre de palabra y que la gente debe estar consciente
que a partir de que se proclame la nueva Constitución, la situación política de la República Dominicana habrá dado un giro muy importante a favor de la institucionalidad. Antoliano, te agradecemos muchísimo esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano. Nosotros creemos muy firmemente en ese trabajo que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo viene realizando precisamente con toda esta reforma. También los resultados en esta semana que vamos a tener una nueva Constitución de la República donde tú has tenido una participación importante. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta.